Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de las células de la respuesta inmunitaria, es decir, vamos a hablar de los componentes que se encuentran dentro del sistema inmunológico. Para ello, vamos a iniciar hablando que estas células están comprendidas dentro de un sistema llamado linfático y es algo semejante al sistema cardiovascular, al sistema respiratorio, tiene determinados órganos, tiene estructuras, sigue un flujo y por supuesto tiene bien definidas sus funciones. Este sistema linfático, que en otra sesión estaremos hablando, está, reitero, comprendido por órganos, a los cuales se les denomina órganos linfoides, y toda una red que se encuentra en todo el organismo. Dentro de toda esta red que abarca todos los órganos y todos los sistemas, está a la par de ellos pues vamos a encontrar órganos destinados o denominados órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Dentro de los órganos linfoides primarios, que es lo que nos va a ayudar a entender un poco sobre los elementos del sistema inmunológico, es donde se llevan a cabo el desarrollo de estas células que van a formar parte de este sistema. Para comprender esto, uno de los órganos más importantes para llevar a cabo la formación de las células hematopoyéticas es la médula ósea. Esta médula ósea, la cual está comprendida por una médula roja y una médula amarilla. La médula roja es donde se lleva a cabo toda la formación de estas estirpes celulares a partir de una célula hematopoyética o stem cell que tiene la capacidad de diferenciarse de acuerdo al entorno o al estímulo que vaya recibiendo en su ambiente. Esta célula hematopoyética pasa a una célula multipotencial, la cual va a dar origen a dos progenitores muy importantes, el progenitor linfoide y el progenitor mieloide. Mientras que el progenitor linfoide va a dar origen a poblaciones como las células NK o natural killer, a los linfocitos T o a los linfocitos B, el progenitor mieloide dará origen a otro tipo de estirpes como los polimorfonucleares, en donde encontramos a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos monocitos, plaquetas y, por supuesto, a los eritrocitos. Esto es muy importante saber cuál es el origen de estas células que se encontrarán posteriormente en circulación, puesto que su progenitor, por supuesto, es completamente diferente. Y además las funciones que estarán llevando a cabo, los tiempos de vida media que tiene cada uno de estos, pues estarán variando. Para ponerlo en un contexto más clínico, ustedes pueden observar un, una imagen representativa de lo que se hace, por ejemplo, en los laboratorios, cuando se manda a hacer un frotis, una biometría hemática, y desde el aspecto morfológico podemos diferenciarlos muy sencillamente a estos. Esto es un frotis, reitero, es una imagen representativa de un frotis de sangre, es decir, de circulación, y está teñido con HY, hematoxilina eosina, o con GEMSA, la cual va a teñir los núcleos de un color violáceo y el citoplasma de un color rosa, pero también este citoplasma va a depender del tipo de gránulos que pueda contener en su citoplasma. Ahora bien, en la primera imagen estamos viendo a los neutrófilos. Los neutrófilos en sus dos presentaciones segmentados o callados, o en banda, como se le dice, eh, la diferencia que hay entre ellos es el tipo o la forma que toma el núcleo en estas células. En el caso de los segmentados, nosotros podríamos decir que se trata en varios núcleos, pero en realidad no lo es. Aquí se ven las uniones que están representando al núcleo, pero se ve como si estuviera segmentado, por eso se le dice así, neutrófilo segmentado. Mientras que el neutrófilo en banda o callado, ustedes pueden observar que el núcleo se ve en una forma arriñonada y es muy distintivo del segmentado. ¿Cuáles son las diferencias de estos dos?
que una de las formas más maduras, se podría decir así, dentro de los neutrófilos son los segmentados y los blastos o formas inmaduras que se van desarrollando poco a poco son los neutrófilos en banda o neutrófilos callados. Estos neutrófilos dentro de circulación, ustedes pueden observarlo, van a obtener alrededor de un 50 a un 70% en su conteo, en un frotis sanguíneo, mientras que su tamaño estará aproximadamente entre, entre las 10, las 15 micras, y esta es una de las poblaciones más abundantes que se encuentran en circulación. Por otro lado, observen ahora la morfología de los linfocitos. Los linfocitos son células un poquito más pequeñas comparado con los neutrófilos. Sin embargo, algo muy característico es que además de ser pequeñas, su núcleo es redondo y casi ocupa más de la mitad del citoplasma, comparado con los neutrófilos que, si le pudiéramos poner un porcentaje, está 50-50 citoplasma núcleo, mientras que el linfocito no, ocupa mucho espacio dentro de la célula su núcleo. ¿Cuánto se observa en porcentaje de los linfocitos? Alrededor de un 10 a un 20%, y su tamaño estimado es alrededor de unas 10 micras. Otra población también importante son los monocitos. Los monocitos, veremos más adelante, se designan así en circulación, y una vez que maduran y salen de circulación a formar parte de algún tejido, se llaman macrófagos o alguna célula en particular, dependiendo del tejido del que estemos hablando. ¿Cuál es su morfología? Es de un tamaño mayor al linfocito, un poco o casi semejante al neutrófilo, pero la diferencia en cuanto a tamaño del neutrófilo y el monocito es que su núcleo vuelve a ser también grande, extenso, no está segmentado, no está callado como los neutrófilos, es abundante, es irregular, no es redondo como el de los linfocitos, y realmente se identifica muy bien por su tamaño y su forma, que es irregular. Además de que algunos de estos, dependiendo su estado, ustedes van a encontrar pequeñas vacuolas dentro de su citoplasma. Esto es muy significativo de los monocitos macrófagos. Su porcentaje en circulación alcanza alrededor de un 5 a un 10%. De esta manera estamos hablando de las tres poblaciones más importantes o más abundantes, mejor dicho, dentro de circulación, dentro de sangre. Tendremos primero a los neutrófilos, seguido de los linfocitos, y los monocitos en tercer lugar. Pero hay otras poblaciones que también podemos observar dentro de circulación, y que por supuesto nos dan datos muy relevantes cuando un paciente está pasando por un periodo em, de alergia o alguna parasitosis. Y estas dos poblaciones son los eosinófilos y los basófilos. Tienen porcentajes muy bajos, que son alrededor del 0,1 o 0,3 al 1%, pero como ustedes pueden observar, se parecen mucho a los neutrófilos, tanto en tamaño y probablemente en la forma de su núcleo. Sin embargo, algo que los hace diferentes es el contenido que se encuentra dentro de su citoplasma. Al teñirse con hematoxilina o eosina o con giemsa, nos da una tinción en color rojizo dentro del citoplasma. Esto nos está hablando de que los gránulos que se encuentran dentro de las vesículas, los componentes, mejor dicho, dentro de estos gránulos o vesículas, son de un pH más ácido. Sin embargo, cuando nosotros lo comparamos con los basófilos, los gránulos se tiñen más de color morado, que de hecho puede opacar la morfología del núcleo, y sus gránulos, sus componentes, son más de un pH de tipo básico. Por eso, a estos tres, a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos, también se les conoce como polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque son células que son polimórficas y que tienen, es decir, tienen diferentes formas, pero además tienen varios gránulos en su interior. Cuando se describieron por primera vez
con aquellos trabajos y tinciones que hizo Paul Ehrlich, los denominó así porque los neutrófilos tenían en sus componentes elementos neutros. Los eosinófilos tenían elementos ácidos y los basófilos tenían elementos básicos. Por eso los denominó así y por eso les llamó polimorfonucleares. Otra población que probablemente no vamos a encontrar tan abundante en circulación, pero simplemente la pongo aquí como esquema, son las células dendríticas. Las células dendríticas son de tamaño entre linfocito y monocito, se parecen en algunos casos a la estructura irregular de los monocitos, sin embargo tienen pequeñas vellosidades o pelos, como se le podría decir, que son sus dendritas. Estas dendritas que tienen ciertas funciones, que más en otra sesión estaremos platicando de ellas, son muy importantes justo porque una de las principales o características más importantes de las dendríticas, además de procesar, es presentar aquellos antígenos o elementos extraños o propios que pudiera reconocer como antígenos. Si nosotros hiciéramos un frotis de una manera muy sencilla y que se hace regularmente con sangre, observaríamos algo como esto. Y esto es muy sencillo. Ya con la imagen anterior podríamos decir quién de estas son las células que corresponden a los linfocitos, primero a los polimorfonucleares, a los linfocitos, a los monocitos, a los eosinófilos, a los basófilos y en este caso pues no se observan dendríticas en circulación, pero pongámosle aquí las células dendríticas y podemos hacer el ensayo de ponerle el nombre a cada una de estas células. En este momento daré un par de segundos para que ustedes hagan ese ejercicio y vean cuál corresponde a cada uno de ellos. Les pondré número a cada célula y a este le pondré 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ustedes sabrán a quién le ponen el correspondiente polimorfonuclear o en este caso sería neutrófilo, linfocito, monocito, eosinófilo, basófilo y célula dendrítica. Muy bien. Si ustedes acertaron, estamos hablando de que el número 3 corresponde a los neutrófilos y este sería un neutrófilo en banda o callado, mientras que el número 4 corresponde también a un neutrófilo, pero segmentado. El linfocito corresponde al número 1. ¿Por qué? Porque es pequeño, con un núcleo muy abundante. El monocito es más grande, con un núcleo también abundante. Los eosinófilos tienen en su interior contenido ácido y corresponde a este número 5, y los basófilos al número 6 porque sus gránulos contienen elementos básicos. Entonces, de esta manera, yo le estoy colocando nombre a cada uno de ellos basados en la morfología y, por supuesto, ayudados por la tinción en el contenido que se encuentra. Si pensáramos que hubiera células dendríticas, que reitero, en una biometría hemática no hay una gran abundancia que pudiera ser detectada, es muy difícil. Si existe, pero es muy bajo el porcentaje y es muy difícil identificarlos, observaríamos algo como esto en tamaño y en estructura, y estas serían las células dendríticas. Viendo ya parte de cómo se originan estas células, nosotros podemos agruparlas para poder entender en qué momento participan dentro de la respuesta inmunológica cuando están en contacto con un antígeno. Para ello, tenemos primero que ponerle nombre o saber qué significa o a qué nos referimos con un antígeno. Un antígeno va a ser todos aquellos elementos propios o extraños, los cuales sean capaces de montar una respuesta, es decir, de que sea reconocido por el sistema inmunológico y que monte una respuesta ante este antígeno, que reitero, puede ser propio o puede ser extraño. Y de estos antígenos extraños pueden ser
microorganismos, pueden ser elementos químicos o algunas partículas, moléculas que, reitero, desencadenen una respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica pues estará organizada con elementos celulares y humorales. Y hago el énfasis que no necesariamente son antígenos extraños, son elementos extraños, también pueden ser propios y en otra sesión estaremos hablando de las enfermedades autoinmunes, donde entran este tipo de antígenos propios que desencadenan una respuesta. Bueno, aclarado esto, estos antígenos, una vez que están en contacto y que atraviesan barreras físicas o biológicas dentro del sistema, son reconocidos por las células, pero entonces vamos a agrupar a las células que hemos estado platicando en general. Para su mejor comprendimiento, la respuesta inmunológica está dividida en respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. Mientras que la respuesta inmune innata como característica se define como todos aquellos elementos que son heredados, que no tienen recombinación y a discusión tengan o no memoria inmunológica, son elementos que aparecen en los primeros tiempos, como pueden ver aquí, en los primeros tiempos después del contacto o el reconocimiento con el antígeno. Por otro lado, la respuesta inmune adaptativa son elementos que aparecen tiempos más tarde y que dependen muy importantemente de lo que haga la respuesta inmune innata y por supuesto el puente que se pueda generar entre ellos. Finalmente esto sucede al mismo tiempo, pero el tiempo de aparición va apareciendo en diferente momento. Eso no representa que si yo estoy en contacto con un antígeno, solamente voy a tener una u otra. Todo sucede, pero va apareciendo en diferente momento. La innata aparece rápidamente, la adaptativa aparece en tiempos más prolongados y ambas dependen una de la otra. La adaptativa depende de la innata para que inicie su formación y finalmente también la innata depende de los elementos que se hayan producido en la adaptativa para poderse potenciar. Esto en otra sesión también estaremos hablando. Ahora bien, esta respuesta inmune innata y adaptativa está dividida en dos componentes, en los componentes celulares y humorales. ¿Qué quiere decir con celular? Refiere a las células que se comprenden en esa respuesta. ¿Qué quiere decir humoral? Todo aquello que no sea célula y que se encuentra en manera soluble. En ambas respuestas se encuentran los dos elementos, celulares y humorales. Esto cada uno tiene sus características y a pesar de que algunas pudiéramos decir que se encuentran en los dos, tal es el caso de los anticuerpos, estamos hablando que el tipo de anticuerpos que aparecen en ese momento son completamente diferentes en cuanto a estructura, especificidad y otras características. Pero también vamos a encontrar células que se encuentren como puente, que pueden estar actuando tanto en la respuesta, formando parte de la respuesta innata como de la respuesta adaptativa. Eso poco a poco lo iremos viendo a lo largo de una serie de videos. Ahora bien, regresemos nuevamente a los participantes de la respuesta inmune, que son estas células. Ya dijimos que provienen de médula ósea y hay algunas que provienen de un precursor linfoide que dan origen a los linfocitos B, a las células T, a las células NK. Y aquí añado un poco más de células que probablemente en algunos libros no se mencionan, sin embargo son importantes y ya tiene algunos años que ya se habla de ellas y que forman parte de esta respuesta inmunológica y que por supuesto se clasifican de acuerdo a su precursor. Entonces tenemos que si provienen de médula ósea, dan origen a un precursor linfoide, pueden dar origen a los linfocitos B o pueden dar origen a los linfocitos T y o pueden dar origen a las células NK o NKTs o células gamma delta.
pero también tenemos una población muy importante llamada linfocitos innatos o nocitos, que son células innatas muy importantes de la respuesta innata, valga la, la aclaración, la rebusnancia, como dirían, y reconocen elementos no tan específicos, sino más conservados. Por otro lado, regresamos a que el precursor mieloide da origen a los monocitos y a los granulocitos, y aquí tenemos algunas de las características. Probablemente aquí venga otra duda. Yo he estado hablando de polimorfonucleares, de neutrófilos, de eosinófilos o de neutrófilos, y no sabemos a quién nos estamos refiriendo. Regresemos aquí. Los macrófagos también son conocidos como monocitos cuando se encuentran en circulación. Cuando sale se le denomina macrófago. Los polimorfonucleares, por su estructura polimórfica, que se le denominan así, están comprendidos los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Pero también hay otra clasificación u otra forma de llamarlos denominados granulocitos, que quiere decir que contienen gránulos. Y dentro de los granulocitos tenemos a los polimorfonucleares o neutrófilos, basófilos y eosinófilos y a las células o a los mastocitos, células másticas o mastocitos. Todas estas células tienen muchos gránulos y son muy importantes dentro de la respuesta inmune innata. También tenemos que algunos han clasificado a las células dendríticas dentro de un precursor dendrítico, aunque algunos estudios nos dicen que pueden tener un origen mieloide, es decir, provenir de una diferenciación de monocitos, o se encuentran también algunas otras dendríticas, como las que estamos viendo de aquí, que provienen de otro precursor denominado precursor estromal. Y aquí yo añadiría otra célula dendrítica llamada célula dendrítica plasmacitoide, que finalmente esta dendrítica plasmacitoide aparentemente proviene de otro precursor, no necesariamente mieloide o dendrítico. Entonces, aquí para no confundirnos con que entendamos que el linfoide da origen a los linfocitos innatos, nocitos, Ts, Bs, NKs, el mieloide tiene la capacidad de dar origen a monocitos, macrófagos y granulocitos, y las otras estirpes celulares tienen una diferenciación a partir de otras. Vamos a hablar entonces acerca de unas primeras células, las cuales son los monocitos o macrófagos. Ya hablamos que provienen de un precursor mieloide, que dan origen a los monocitos y que una vez que salen de circulación y forman parte de algún tejido o están activados, se les denomina macrófago. Estos son muy importantes porque son grandes productores de TNF-alfa, que es una citocina inflamatoria. También son productores de elementos capaces de destruir o especies reactivas de oxígeno o nitrógeno, que son intermediarios que van a tratar de destruir lo que estos monocitos puedan tragar. Eso que representa que entonces los macrófagos o monocitos son una de sus funciones más importantes, es la de engullir. Reconocen elementos extraños, los tragan y los destruyen a través de estos elementos que estamos viendo en esta lista. Yo les mencionaba que las células dendríticas ya desde hace algunos años se había descrito que pueden provenir de los monocitos, es decir, dendríticas que tienen un precursor mieloide. Entonces lo dejo aquí como extra. ¿En dónde se encuentran estos monocitos macrófagos? Se encuentran muy abundantes en circulación, quedamos que de un 5 a un 10%. Forman parte también de los órganos linfoides secundarios, que en otra sesión estaremos hablando, y por supuesto de algunos órganos no linfoides, como puede ser el pulmón, peritoneo, hígado, pero de acuerdo al tejido el nombre cambia. Ahorita lo veremos. Las funciones, reitero, una de las más importantes
es el tratar de engullir los elementos extraños y destruirlos. Y también en menor función, pero si lo tienen, de procesar estos elementos después de destruirlos y presentárselo a otra célula para que inicie continúe con su cascada de activación. Estos monocitos macrófagos se les ha clasificado o que se encuentran principalmente en respuestas inflamatorias, aunque aquí vale aclarar que dependiendo de la población de macrófagos, porque se encuentran diferentes poblaciones, serán o formarán parte de respuestas inflamatorias como macrófagos inflamatorios o como macrófagos antiinflamatorios. Pero en un proceso inflamatorio, los macrófagos estarán siempre presentes, principalmente en respuestas inflamatorias crónicas. Son parte fundamental de la respuesta inmune innata y, por supuesto, estos macrófagos, para que se puedan diferenciar de la médula ósea monocitos, estos son sus factores de crecimiento, son estas citocinas denominadas factor estimulante de colonias monocíticas o granulocíticas. Yo les mencionaba que los macrófagos están clasificados en diferentes subpoblaciones y estos macrófagos son muy importantes. Como les mencionaba, estos macrófagos son muy importantes y uno de los investigadores que ha dedicado eh, gran parte de sus trabajos es Simon Gordon. Simon Gordon hace una revisión en 2005 acerca de la heterogeneidad de los monocitos y macrófagos y él los describe de esta forma tan sencilla. Los monocitos, una vez que salen de circulación y forman parte del hígado, del riñón, del sistema nervioso, algún tejido, del órgano linfoide, del pulmón o del intestino, se le conocen con diferentes nombres. El monocito macrófago del hígado se le conoce como célula de Kupffer, el riñón como célula mesangial, del sistema nervioso como de la microglía. En el caso de los órganos linfoides, generalmente se le conoce como monocito macrófago, principalmente como macrófago, y en el caso de el pulmón y del tracto gastrointestinal, se le conoce como macrófago alveolar o macrófago de la serosa, respectivamente. En la parte de abajo podemos agrupar la mayor parte de las funciones que tiene el monocito. Una vez, este es el monocito, una vez que reconoce agentes extraños, vamos a ponerle aquí una bacteria o un elemento de un microorganismo, empieza a producir elementos denominados citocinas que pueden promover a una inflamación. Y estos elementos pueden estimular a otros tejidos a inducir más elementos dentro de esta inflamación. Pueden formar, después de su activación, componentes, citocinas llamadas quimiosinas, que quiere decir, las quimiosinas son citocinas con la función de atraer otras células al sitio de acción. Esas son las quimiosinas. Una de ellas, de las más relevantes, es la interleucina 8. Se produce después de su activación y la interleucina 8 recluta más neutrófilos al sitio de acción. Ya quedamos en que tiene la capacidad de engullir y llevar a cabo un proceso denominado fagocitosis, tratando de limpiar todos los elementos que encuentre que sean extraños y reparar si es que hubo algún daño en el tejido. Tiene funciones efectoras, es decir, una vez que lo traga, lo puede destruir a través de los elementos que ya hemos visto. Puede presentar, no solamente me los trago, me quedo con pequeños elementos o pedacitos de lo que yo destruí y tomo uno, el que sea más antigénico y o que cumpla ciertas características físico-químicas, mejor dicho, y lo presento a otras células. Y finalmente también tiene la capacidad de modulación. Puede exacerbar una respuesta, ya sea de tipo inflamatorio o una respuesta no inflamatoria, o moldear el tipo de respuestas que le va a ir a presentar o le presentaron a los linfocitos T, haciéndolas
que se diferencien a determinados perfiles. Esto se estará hablando en una sesión de linfocitos T. El macrófago tiene esa capacidad. Y en datos recientes, los macrófagos, por supuesto, también forman parte del tejido adiposo. Y este término que le decimos a la gente que está en sobrepeso, que está inflamado, probablemente en tono, eh, pues, chusco, realmente representa una inflamación desde el punto de vista fisiológico, porque presenta una gran cantidad de macrófagos que están llevando inflamación en ese tejido adiposo. Y también tiene algunos otros funciones o participaciones muy importantes como el ordenamiento, la formación del estroma o asociados, por ejemplo, a tumores. Ahora hablemos de los neutrófilos. Estas células que pertenecen a los polimorfonucleares, que son las más abundantes en circulación. Aquí hago un paréntesis. Siempre hay que aclarar en dónde son más abundantes, porque yo puedo decir que son muy abundantes en circulación, pero probablemente en algún tejido linfoide no lo sean tan abundantes. O esté hablando yo de una célula dendrítica o de un mastocito que no es abundante en circulación, pero en un tejido o en una mucosa son muy abundantes. Siempre hay que aclarar en dónde estamos refiriendo esa abundancia o esa cantidad de esas células. Entonces regresamos. Los neutrófilos, que son células abundantes en circulación, ya entendimos que tienen una característica morfológica distintiva entre los segmentados o los banda y que tienen gránulos en su interior, que su contenido es neutro a través de las tinciones de eosina y hematoxilina. Las características más generales de los neutrófilos son muy parecidas a los macrófagos. Pueden engullir, pueden destruir, presentan muy poco y podríamos decir que es algo no igual, pero parecido a los macrófagos. De hecho, eh, cuando se describieron estas, en ese año en el que Paul Ehrlich podía caracterizarlo con sus tinciones, para ese mismo año otro padre de la inmunología, como es Eli Mechnikov, describía a los macrófagos y a los micrófagos. Macrófagos, una célula grande, macro, fagos, capaz de engullir, y a los micrófagos, una célula pequeña, micro, fago, capaz de engullir, y esos micrófagos eran los polimorfonucleares. Entonces, por eso, en cuanto a funciones, son muy parecidas. También estos, a diferencia de los macrófagos, se presentan en altas cantidades cuando hay procesos inflamatorios. Siempre van a estar presentes los neutrófilos. Estas eran sus características en cuanto a función, para no detenernos tanto. Sin embargo, en 2004-2005, un mexicano llamado Arturo Chilinski, que trabaja en el Max Planck, pero egresado de Ciencias Biológicas del Politécnico, describe una nueva función de los neutrófilos. Reiteramos, funciones muy parecidas a los macrófagos, pero principalmente con perfiles inflamatorios. Y esa función, a la que le denomina como trampas extracelulares de neutrófilos o NETs, por sus siglas en inglés, eran estructuras del cual salían del neutrófilo. Estas estructuras eran una especie de red de telaraña que salía del interior de estas células una vez que estaban activadas. Aquí ustedes pueden ver neutrófilos teñidos en color verde en su núcleo con los componentes, probablemente actina o algún componente principal dentro de sus gránulos, y en color rojo un componente vital que tiñe al núcleo. Cuando son activados estos neutrófilos, vean cómo sale de su interior redes que se tiñen de color rojo, haciendo énfasis a que probablemente se trataba en ese momento de que estas redes era el DNA. Cuando se caracterizó a estos neutrófilos, a estas NETs, mejor dicho, que son neutrófilos activados o estimulados, resultó que estas redes a las cuales nos estamos refiriendo tenían como componentes mayoritarios el DNA, la histona y el elastasa. ¿Qué quiere decir? Que estaba saliendo de su interior DNA, del núcleo, obviamente la presencia de histonas, y que además arrastraba elementos del citoplasma.
como es la elastasa. La elastasa está presente en gránulos de su interior. Son gránulos microbicidas. Entonces lo arrastraba y entonces estaba esto muy interesante porque además de que los estímulos pudieran ser alguna citocina, también podría ser estimulado o activado el neutrófilo a través de microorganismos. Y esto es muy, muy importante porque estas NETs que tienen este contenido responden ante infecciones, tenían el potencial microbicida y eh, queda aquí la incógnita. Yo estoy expulsando el DNA de mi interior, eso me representa y además es un DNA nuclear, porque sabemos que hay dos DNAs dentro de la célula, el nuclear y el mitocondrial. Bueno, este era DNA nuclear y esto representaba la salida del DNA, lo que significaba probablemente la muerte de la célula, pero en esa muerte arrastraba componentes antimicrobianos que estaban en su interior y entonces el DNA a través de esta fibra fungía como si fuera una red o una telaraña para atrapar a los microorganismos, que esta es la imagen que les presento acá. Aquí está atrapado el microorganismo, que es este Plasmodium falciparum, y con los gránulos que estaban asociados aquí al DNA, trataban de destruir al microorganismo. Pero entonces llegamos a otra pregunta probablemente. Sí, tiene la capacidad de destruir de microorganismos, pero es DNA y el DNA no está expuesto en circulación. Entonces, si hay DNA expuesto en tiempos muy prolongados, podríamos estar hablando de que las NETs pudieran participar muy importantemente en enfermedades autoinmunes, en donde tenemos anticuerpos anti-DNA. Y esta es la única evidencia, bueno, al menos de esta manera, funcional, en donde la célula expulsa DNA. ¿De qué otra manera expulsaría DNA? A menos de que se lise o se rompa la célula. Pero de esta forma, pues es un mecanismo de defensa y que probablemente pueda estar ligado con enfermedades autoinmunes. Otra célula que también dentro de los polimorfonucleares son los eosinófilos. Tienen funciones muy parecidas al neutrófilo. Sin embargo, los componentes que tienen los eosinófilos son de pHs ácidos por las tinciones que ya les había hablado. Interesantemente, después de que se describe las trampas extracelulares en neutrófilos, se observó que los eosinófilos también podían expulsar o generar estas trampas extracelulares, a las cuales se les denominó ETS, trampas extracelulares de eosinófilos. La diferencia que había con respecto al de los neutrófilos es que el DNA que se expulsaba no era de origen nuclear, sino de origen mitocondrial. Esto nos podría llevar a la conclusión de que mientras en los neutrófilos se lleva la expulsión de DNA nuclear y probablemente la muerte del mismo, en el caso de los eosinófilos, al ser DNA mitocondrial, probablemente no existe la muerte del neutrófilo, del eosinófilo, perdón, y podemos tener vivo el eosinófilo y probablemente el restablecimiento de algunas mitocondrias. Obviamente estos son trabajos que no se han seguido, pero además se ha observado que los eosinófilos pueden ser capaces también de presentar. Esto lo traigo a colación porque la mayoría de las células, aunque ustedes lean en algunos libros, encontrarán que hay células profesionales presentadoras de antígeno, que quiere decir que son células especializadas que pueden engullir el antígeno, lo destruyen y se lo presentan a otra célula. Es decir, yo encontré un microorganismo, lo destruí y voy y le informo a otra célula que hay por ahí un microorganismo y que esta es la característica más importante y que cuando vean esa característica lo destruyan. Esa es la presentación. Pero todas las células lo pueden hacer. Todas las células nucleadas tienen la capacidad de presentar. Sin embargo, hay células profesionales los que los hacen mejor. Entonces, no es de extrañar que nosotros observemos en algunos artículos que digan que estas células también pueden presentar. De hecho, ustedes pueden encontrar
que los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos son capaces de, gamma delta, son capaces de presentar? Sí, pero si los comparamos con células presentadoras profesionales, son probablemente en menor proporción o dependiendo del entorno en el que se encuentran. Entonces, también tienen capacidades de presentación, también tienen capacidades de formación de trampas extracelulares con efectos microbicidas, también tienen esa capacidad de engullir, de destruir y de algo que probablemente olvidé mencionar de los polimorfonucleares, es que además de engullir, aquí está el microorganismo, lo reconoce, me lo trago y lo destruyo, es esta célula puede reconocer al microorganismo y no necesariamente se lo puede tragar para destruirlo. Se activa y los gránulos que tiene en su interior se secretan al espacio extracelular y estos gránulos tienen la capacidad de destruir al microorganismo. Por un lado, lo reconoce, lo engulle, lo destruye. Por otro lado, lo reconoce, pero secreta los gránulos, no lo lleva en su interior, lo destruye. Y el tercero puede formar trampas extracelulares. Son las tres funciones clásicas de los polimorfonucleares. Engullir, destruir, reconocer, desgranularse o formar trampas extracelulares. Otro más son los mastocitos. Los mastocitos de los cuales casi nadie habla, características, funciones muy semejantes a los polimorfonucleares. También estos tienen capacidad de engullir, destruir, reconocer o desgranularse y también interesantemente formar trampas extracelulares. Pero algo que es muy característico de los mastocitos es que tienen gránulos que bajo ciertas tinciones características del mastocito por los componentes que tienen, una de ellas es el azul de toluidina. Ustedes pueden ver que este se trata de un mastocito y que tiene muchos, pero muchos gránulos. Y dentro de estos gránulos, los elementos más importantes, estoy hablando de uno, pero hay muchos, es la triptasa, y además de un componente o una citosina ya preformada, no necesita irla fabricando cuando se requiera, ya está hecha para cuando el momento que esté, inmediatamente lo suelta, es una citosina llamada TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral muy importante en los procesos inflamatorios. Entonces el mastocito, a pesar de que es una célula poco abundante en circulación, lo podemos encontrar muy abundantemente en las mucosas, peritoneo, mucosa gástrica, geniturinaria, cualquier mucosa. Y además, algo bien interesante que se ha descrito de los mastocitos, porque nosotros lo podríamos asociar muy fácilmente a inflamación, es que pueden encontrarse en piel, pueden reconocer partículas en piel o la inducción de UV a la cual estamos expuestos y llevan señales al órgano linfoide más cercano. ¿Cómo lo comprendemos? Pensemos que este es el individuo, aquí está su mastocito, llega aquí la luz UV por los rayos solares, activa el mastocito y las señales que va al órgano linfoide es el órgano linfoide regional de la piel de aquí del brazo izquierdo, lo quieren ver así, que sería el órgano linfoide, ganglio axilar, y le lleva la información a las células que se encuentran aquí. Y aparentemente se ha visto que no es una respuesta de tipo inflamatorio, sino regulador. Entonces, no nos asombremos que encontremos funciones diferentes de algunas de estas células, pero yo les estoy diciendo las funciones más generales de cada población. Obviamente, ¿qué es esto lo que les mencioné? Lo lleva al órgano linfoide más cercano después de la exposición del luz UV y tiene un efecto regulador. Obviamente, los mastocitos también son capaces de formar trampas extracelulares. A diferencia de los neutrófilos, que era DNA nuclear, los eosinófilos, que es DNA mitocondrial, los mastocitos es DNA nuclear también.
Realmente el único que presenta DNA mitocondrial son los eosinófilos. Pasemos con un último polimorfonuclear o granulocito, que es el basófilo. El basófilo igual tiene respuestas muy semejantes a los basófilos y a los eosinófilos y a los neutrófilos. Sin embargo, este está asociado principalmente en respuestas con alérgenos y de perfiles más de tipo antiinflamatorio. Es decir, perfiles TH2 inducen una respuesta a los linfocitos T que es menos inflamatoria. También se ha visto que pueden inducir trampas extracelulares, también de origen el DNA nuclear, y una serie de trabajos que salió alrededor de 2009 por Ruslan Mezhitov, el cual describe que son capaces también de presentar. Reiteremos, esto no es eh, tan, eh, tan extraño porque la mayoría de las células lo puede hacer, pero quiero que regresen a que los basófilos están asociados, las respuestas a alérgenos, respuestas también algunas parasitosis, muy semejante también al de los eosinófilos, que son células características en este tipo de procesos. Otra célula más, dejando de largo probablemente las células de origen mieloide, son las células NK. Probablemente estas las hemos escuchado, probablemente por su participación muy importante dentro de procesos tumorales. Provienen de un precursor linfoide y se ha descrito que algunas requieren su maduración, no necesariamente una vez que se forman en la médula ósea, ya pueden salir. Hay algunas que requieren de otro tejido para poder madurar y salir ya a circulación. Las células NK tienen dos poblaciones, unas que sí dependen de otro tejido, que es el timo, para poder madurar, y otras que no dependen del timo. Se ha descrito algunos otros órganos en donde se encuentra su maduración. Regresamos, son muy pocas en circulación, también son muy pocas en varios de los tejidos, probablemente un poquito más en vaso, pero siguen siendo muy pocas. Y las células NK tienen funciones sumamente importantes de no solamente en procesos tumorales, sino en estar censando y revisando que todo está en orden. ¿Cómo es esto? Estas son células de línea de defensa primaria. Todas las que hemos estado hablando son básicamente de la respuesta inmune innata, aparecen rápidamente, pero la célula NK pasa censando a la mayoría de las células. Las células deben de tener ciertos receptores, en particular una molécula llamada MHC clase 1, y van reconociendo que tengan estos receptores o estos ligandos, y si los tiene completos y si están bien, la célula NK simplemente dice, tú estás bien, continúa su camino y va censando al resto. Sin embargo, una célula que está alterada, ya sea por la infección de algún microorganismo, por un antígeno o por un proceso tumoral, estos receptores están alterados. Y al estar alterados, entonces la célula NK la desconoce, ve que no es propia, que es algo está pasando con esa célula que no está bien, y entonces todos los elementos citotóxicos que tiene esta célula NK, por eso se llama célula natural asesina o citotóxicas asesinas naturales, empiezan a eliminar esta célula que reconoció como una que tenía una alteración. Nuevamente, la NK reconoce a través de sus receptores ligandos a las células normales. Si los tiene, no pasa nada. Si no los tiene, hay una alteración, la célula NK, al ser citotóxica, empieza a generar todos esos gránulos citotóxicos y destruye a esta célula para que no exista un riesgo dentro del organismo. Por eso son células asesinas naturales, porque en el momento destruyen a la célula de interés. Obviamente, regreso, ahí se ha descrito algunas de estas células en otros tejidos, tal es el caso de la piel, y participación probablemente no solo en procesos tumorales,
o infecciones por algunos microorganismos, sino también presencia de alguna alteración dentro de otros tejidos, tal es el caso de la piel. Aquí, hasta aquí podríamos pensar que nada más estamos hablando de que hay estos que son de origen linfoide, son los únicos que existen dentro de la respuesta inmune innata, pero también encontramos a los linfocitos innatos. Y ahorita hablaremos de ellos. Esto es simplemente para recordar qué es lo que hacen las células NKs. Las CNKs no llevan a cabo su función si conocen ciertas moléculas, pero cuando desconocen a las células porque están faltantes o hay ligandos distintos, pues entonces lleva a cabo su función, que es la citotoxicidad. Y obviamente reconocen, hay varios trabajos, reconocen cosas propias porque hay una alteración dentro del sistema, tal es el caso del cáncer, o cosas extrañas a través de un microorganismo. Aquí hago otro paréntesis para empezar a comprender ya no solamente las células de la respuesta inmune innata, porque ya vamos a empezar a hacer el puente. Y yo les mencionaba que todas las células tienen la capacidad de engullir, presentar, la mayoría, pero todas son capaces de presentar. Sin embargo, hay células presentadoras de antígeno profesionales que son capaces de hacerlo de una mejor manera. ¿Y a quién se los van a presentar? ¿A quién se los presentan? Principalmente a los linfocitos T. Esa es la célula a la cual le van a decir, yo reconocí esto y esta es una parte de eso que reconocí. Eso se lo dicen al linfocito T. Como lo ven aquí en esta imagen, el linfocito T es al que se lo presentan. ¿Quién se lo va a presentar? La célula presentadora profesional, pero cualquier otra célula la podría hacer, pero las profesionales son las especializadas y les presentan una parte del antígeno. Estas células profesionales eh, son las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos. Las células dendríticas son las mejores presentadoras de antígeno. Le siguen los linfocitos B y finalmente los macrófagos. Aquí hay que aclarar que son una subpoblación de linfocitos B que estaremos hablando más adelante. Pero si nosotros lo vemos en el contexto de quién puede tragar mejor y destruir, estamos hablando que los macrófagos pueden ser mejores engullidores, seguidos del linfocito B, y menos engullidores las dendríticas. Entonces ustedes pueden ver que los macrófagos engullen mucho, destruyen, pero presentan poco. Los linfocitos es intermedio, pueden engullir y pueden presentar, y las dendríticas engullen poco, pero presentan mucho. Con lo poquito pueden presentar mucho, son especialistas. Entonces eso nos lleva a hablar de las células dendríticas. Y regresamos, las dendríticas nosotros las vamos a encontrar como dendríticas convencionales o como plasmacitoides. Aquí es muy importante porque las dendríticas convencionales son de las que estamos hablando, que son las presentadoras, y las plasmacitoides, o descritas como PDC, son células muy importantes productoras de interferones, que se verá en otra sesión. Estas células dendríticas convencionales provienen de un progenitor pluripotencial. Ya quedamos que pueden tener un origen dendrítico, mieloide o en el caso de las plasmacitoides linfoide. Y ya hablamos de sus funciones, fagocitosis o presentación de antígeno, y estas son las estructuras que ya previamente vimos. Son escasas en circulación, pero son abundantes o un poquito más abundantes que en circulación en tejidos linfoides. Esta es realmente una de las células que va a hacer esa conexión junto con las profesionales, las células presentadoras de antígeno profesional, en particular las dendríticas, que van a ser el puente entre la innata y la adaptativa. La innata puede tener algunos elementos o estas pueden capturar antígenos y le van a ir a decir al linfocito T, que ya son células que pertenecen a la adaptativa, qué es lo que está sucediendo, quién es el agente extraño al cual hay que eliminar. Entonces, esta es una de las células puente que va a llevar la información a los linfocitos. Ahora bien, los linfocitos nosotros los podemos clasificar en los más comunes, el linfocito B y el linfocito T.
El linfocito B, como yo le dije, hay diferentes poblaciones. Linfocitos B foliculares, que se encuentran en el ganglio, linfocitos B.1, que se encuentran en mucosas, y los B.2, que se encuentran en circulación, y los linfocitos B de zona marginal, que se encuentran en el vaso. Estos linfocitos B, de acuerdo a estos, nosotros vamos a enfocarnos principalmente al B1 y al B2. Una vez que reconocen a su antígeno, se activan, se diferencian, el linfocito B se diferencia a célula plasmática y la célula plasmática es la que produce los anticuerpos. Nuevamente, un linfocito B, sea un punto 1 que se encuentra en mucosa o B2 que se encuentra en circulación, una vez que reconocen un antígeno, se diferencian a célula plasmática y esta célula plasmática es capaz de producir anticuerpos. Los linfocitos B no producen anticuerpos. Primero se diferencian a célula plasmática y la plasmática produce anticuerpos. Por otro lado, los linfocitos T, nosotros podemos dividirlos en alfa beta y gamma delta. Los que nosotros conocemos y que se encuentran muy abundantes en circulación son los alfa beta. Y los gamma delta se encuentran en menor proporción en circulación, pero más abundantes en mucosas. Es algo semejante a los Bs. El B1 es abundante en mucosa, igual que el gamma delta, y el B2 es abundante en circulación, igual que el alfa beta. Dentro del alfa beta, nosotros encontramos dos poblaciones que probablemente ustedes han escuchado, que son linfocitos T CD4 y linfocitos T CD8. A los linfocitos T CD4 se le conoce como cooperadores o TH, helper, por eso es cooperador. Y a los linfocitos TCD8 se le conoce como citotóxico o como TC. También en el gamma delta podemos encontrar sus poblaciones, pero el interés de este tema no será entrar a fondo cada uno de ellos. Y dentro de los linfocitos regresamos a que encontramos en esta clasificación a las NKs, que ya hablamos, a las NKTs que tienen funciones muy parecidas de NK, pero tienen receptores de Ts, es decir, comparten características de NK y comparten características de T. También tenemos a los linfocitos eh, innatos y a las células MAIT, que son muy importantes de acuerdo, también hay subpoblaciones de estas de acuerdo a lo que esté sucediendo en un perfil inflamatorio, en un perfil antiinflamatorio, en un perfil de tipo alérgico o parasitario, van a ver estas poblaciones y realmente estas van modulando y van participando dentro de la respuesta inmune innata de estos procesos. En el caso de las células MAIT, como se les conoce, que son células T invariantes asociadas a mucosa, su nombre nos dice, se encuentran en mucosas, son células T que no o que se restringen a un receptor de TCR. Ahorita no nos vamos a meter tan a lleno a estos temas, pero estaremos hablando que tienen un receptor que no varía. Así es de sencillo. Son células de la respuesta inmune innata con un receptor que no varía. ¿Eso qué significa? Que van a reconocer algo eh, siempre constante. Yo tengo un receptor que no varía, pues entonces yo reconozco el color verde y siempre va a ser el verde. Como no cambia ese receptor, yo no puedo reconocer otro color más que sea el color verde. Estas están, reitero, en la mayoría de las mucosas. Se ha visto muy bien no solamente en el tracto gastrointestinal, sino también en algunos otros tractos y modulan o forman parte de la interacción con otras células. En el caso de los linfocitos T innatos, eh, tenemos diferentes linfocitos innatos. Tenemos a los citotóxicos o a los no citotóxicos. En el caso de los citotóxicos, eh, podríamos clasificar o han clasificado a las NKs, y en los no citotóxicos tenemos al menos tres poblaciones diferentes: a los ILC1, que es este que están viendo ustedes, promotor de interleucina 12, a los ILC2,
promotores de interleucina 4 principalmente. En el primero era al TNF y al interferón, que es el innato 1, el, el innato 2 principalmente a interleucina 4 y el 3 principalmente de un perfil altamente inflamatorio. Y ustedes pueden ver, de hecho, la clase en donde participan muy importantemente. En el caso del linfocito T innato 1, que es este de aquí, tiene este factor de transcripción, el 2 tiene este factor, el 3 tiene este factor y el 1 participa activamente en enfermedades crónicas. El 2 participa activamente en inmunidad contra el mintos, asma, alergias y el 3 participa activamente en inflamaciones crónicas y también microorganismos extracelulares. Estas son las características, los elementos humorales que producen estas células y que por supuesto se clasifican de acuerdo en el entorno en el que se encuentran. Estos son los innatos, su mejor clasificación. Vamos a pasar ya por último a las últimas células que son los linfocitos B. Los B.1 ya no me queda más que decir que se encuentran ampliamente en mucosas, en órganos linfoides, pero principalmente en mucosas. Uno de los marcadores característicos del linfocito B.1 es un marcador denominado CD5 o una inmunoglobulina que está en su membrana, que es IgM. Simplemente para hacer un paréntesis aquí y que vayamos comprendiendo cuando veamos una denominación como CD. CD significa Cluster Differentiation o marcador diferencial. Esto se hizo porque cuando se empezaron a caracterizar las células, cada quien le ponía el nombre a la proteína que encontraban. Yo le llamo LFTA1, yo le llamo FLTA fulano de tal, le ponía nombre y se trataba de la misma proteína. Se hizo un consenso llamado workshop y se le dijo, a ver, esta proteína es la misma que esta, tiene diferentes nombres, vamos a denominarlo como CD y le vamos a poner un número. Y ustedes pueden encontrar cientos de CDs y estos CDs refieren a una proteína característica de esa población. Entonces, si ustedes quieren identificar un linfocito B o un T, tendrán que ir a buscar cuáles son las proteínas, o mejor dicho, cuáles son los CDs característicos de esa población y de esa manera la pueden identificar. En este caso, el linfocito B.1 tiene este CD y esta molécula. Y regreso, tienen funciones innatas principalmente, a diferencia del B2, y se encuentra en mucosas. En el caso de los B2, que son los convencionales, que son la mayoría que se encuentran en circulación, estos obviamente salen de médula ósea, van a periferia y desarrollan algo denominado eh, reacción centrogerminal, que vamos a ver en la sesión de linfocitos B, y tienen una gran variedad de formación de anticuerpos después de su diferenciación a célula plasmática y que esa es la que produce los anticuerpos. Esto simplemente para remarcar nuevamente y que no se nos olvide, con los linfocitos T hay CD4, CD8 para los alfa beta, y que son los más abundantes, alfa beta, son más abundantes en circulación. Tenemos a los CD4 o a los CD8. Los CD4 conocidos como cooperadores, los CD8 como citotóxicos. Y dentro de cada uno de ellos hay diferentes perfiles. Y por otro lado tenemos a los linfocitos gamma delta, que se encuentran en mucosas y que tienen una función muy parecida a los linfocitos CD8. Son altamente citotóxicos. Los linfocitos T alfa beta, regreso, hay dos poblaciones, CD4, CD8, y para que estos sean activados por una célula presentadora, deberán de tener una molécula en especial que los pueda activar. Y esas moléculas presentadoras son denominadas MHC. Estas MHCs o moléculas o la proteína del gen del MHC se encuentra en la célula presentadora de antígeno. Si tiene un determinado MHC, activará a un linfocito, o si tiene otro MHC, activará al otro. Simplemente aquí pongo en el contexto que los linfocitos CD4 les presentan los antígenos a través del MHC clase 2 y el CD8 a través del MHC clase 1.
Son abundantes en circulación, en órganos linfoides y funciones, por supuesto, es el reconocimiento de estos antígenos que les presentaron y empezar con respuestas efectoras a través de la producción de citocinas que pueden exacerbar algunas de las funciones de la respuesta inmune innata. Estos linfocitos T tendremos una sesión más amplia de ellos. eh, Requieren de una segunda entrada a otro tejido para su maduración, es decir, no es como la mayoría que sale de médula ósea, estos posteriormente de salir de médula ósea van a un órgano llamado timo y en ese timo se genera una activación, una selección y esta selección tiene dos pasos, una selección positiva y una selección negativa. La selección positiva, que todo esto va ocurriendo en diferentes estratos del timo, ya sea de la cápsula, pegada hacia la cápsula o la corteza o en la médula, lo que tiene como finalidad son dos puntos. Uno, que tenga la capacidad, primero, que tenga la capacidad de reconocer a través del MHC. O sea, si a mí me van a presentar antígenos a través de MHC, pues antes de que salga yo debo de saber quién es el MHC. ¿Lo reconozco? ¿Puedo responder? Sí. Perfecto. Entonces salgo. Si no tengo la capacidad de reconocer a través del MHC, entonces me muero. Segundo, ya salí, todos aquellos elementos propios que yo reconozca que sean propios, no puedo salir reconociendo cosas propias. Entonces, todas esas células que reconocen antígenos propios o que responden muy fuertemente son eliminadas y nos quedamos entonces con aquellas que reconocen MHC, que pueden tener la capacidad de reconocer MHC y dos, que no reconocen antígenos propios o de manera exacerbada. Y ustedes pueden ver que entonces si se mueren muchas células, esta es una imagen de células apoptóticas o células muertas en el timo, es más o menos un 95% de células que se muere en este proceso de maduración del linfocito T. El linfocito T entonces sale de médula ósea, va al timo, en el timo madura y ahora sí ya sale a circulación. El linfocito B, simplemente para cerrar este capítulo, el linfocito B, perdón, sale de médula ósea, pero su maduración y su formación la lleva a cabo en médula ósea. Ahí también madura. El T es el único que sale de médula ósea y llega al timo, y en el timo madura, y ahora sí, del timo pasa, ya una vez maduro bajo estas selecciones, pasa a circulación. El otro té que yo les platicaba son los NKTs, muy parecidos al té y muy parecidos a las NKs porque comparten funciones de ambas. Estos tienen receptores de Ts, pero reconocen principalmente este tipo de antígenos, alfa-galactosilsaramida. Muy interesante porque esta será la forma en la cual se puedan activar. Y también tienen diferentes perfiles y funciones muy parecidas a las del T y a las NKs. También encontramos dentro de subvariantes de la NK las INKTs o probablemente ya en sus nuevas clasificaciones estaríamos hablando de los linfocitos innatos con cadenas invariantes. ¿Por qué? Porque solamente tienen unas y nada más reconocen una cierta característica y que se ha visto que son principalmente glicolípidos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que entonces el tipo de antígenos o reconocimiento que se dé de las moléculas van a tener diferentes eh, formas. Nos pueden presentar proteínas, nos pueden presentar glicolípidos, fosfolípidos y de acuerdo a la naturaleza del antígeno será a la célula y el receptor por el cual se estará activando. No todos pueden reconocer todas las moléculas, ni todos pueden conocer las estructuras o naturalezas de la molécula. Y simplemente ya cierro con esto. Este es un ejemplo para que ustedes vean de lo que estaba hablando de los CDs, que es este Cluster Differentiation, y nosotros incluso podemos caracterizarlos a través del reconocimiento de estas proteínas y de hecho podemos verificar quién es el precursor, de dónde viene a través del marcador de estas mismas. Por ejemplo, una stem cell presenta CD34 positivo,
Una célula hematopoyética presenta CD45 positivo, pero si yo le añado un marcador extra, yo puedo decir si estoy hablando de un T, de un B, de un macrófago. Si yo le añado CD3, yo digo que si tiene CD3 y CD45 es un linfocito T. Si tiene CD45 y CD19 es un linfocito B. Si tiene CD14, CD45 se trata de un monocito, probablemente de un granulocito con CD15, pero no necesariamente hay moléculas que nos pueden dar tan fácilmente la caracterización de estas, sino necesitamos más de una, como es lo que están viendo ustedes aquí. Y además podemos ver las subpoblaciones de cada uno de ellos, como es el caso del T, que yo puedo decir este es T, pero quiero saber si es CD4 o CD8A, pues entonces coloco algo que me identifique CD4 o CD8 y de esta manera ya puedo yo diferenciarlas.